Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y plurinacional. Pedro Sánchez está dispuesto a enfrentarse a los jueces, ¿verdad? Bueno, eso lo has dicho tú, que nuestro presi es más respetuoso con la separación de poderes y prefiere hablar sin incomodar. Pedro Sánchez se ha mostrado abierto a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, que es una de las argucias que encuentran los fachas con toga para su lofer. Pero ojo, porque lo que quiere hacer Sánchez con el apoyo de Yolanda Díaz es recuperar el artículo 324 de la LECRIM, un artículo cuya supresión consiguió Unidas Podemos poner en el acuerdo de coalición de 2020. Enrique Santiago fue ponente de la proposición de ley. No podemos poner las imágenes de Pedro Sánchez afirmando esto en Al Rojo Vivo porque La Sexta nos cancela sus videos en YouTube. Por lo que sea, a Ferreras no le gusta que Canal Red emita imágenes de su programa. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez en Al Bulo Vivo? Para contentar a Junts, sin necesidad de tener que modificar la ley de amnistía, Sánchez se ha abierto a modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Esto es así porque el juez García Castellón lleva más de 4 años con la causa abierta de Tsunami Democratic, cuya investigación ha vuelto a prorrogar 6 meses más, y esto podría provocar que Carles Puigdemont o Marta Rovira no pudieran acogerse a la ley de amnistía. Tirarse años y años investigando una causa para luego archivarla es una práctica habitual del lawfare. Está bien atar en corto a los jueces, presuntamente amigos del lawfare, pero no a costa de blindar la impunidad. A Alberto Núñez Feijóo este anuncio de Pedro Sánchez no le ha gustado nada. Que dicen, bueno, pueden entrar los delitos de terrorismo si es poco terrorismo. Y ahora, como resulta que siguen preocupados, ahora dicen, no, vamos a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, vamos a cambiar lo que sea necesario. Y la pregunta es, si no hay actos de terrorismo, ¿por qué quiere usted incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo? Si no se han cometido, no necesita usted amnistiarles. Amigo, Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan. Y Sánchez solo se ha dedicado en estos meses a una cosa, a la amnistía. En su línea, Isabel Díaz Ayuso habla de Venezuela. Ya vas contra todo, pues te conviertes en algo distinto y abres el camino a un camino muy preocupante que luego va a ser muy difícil de revertir. Se han hecho listas de jueces. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora, si un juez no nos da la razón, ya es que va a ser de un lado o del otro, hacer bandos de los jueces. Avisar de que vas a crear comisiones de investigación contra los propios jueces. Eso ocurre en lugares como Venezuela. Españazuela, chupito. Podemos pide a Pedro Sánchez que se atreva a ir más lejos. Desde Podemos llevamos muchos años diciendo que en este país hay un problema con los jueces, que hay determinados jueces que se comportan como operadores políticos, y yo creo que el ejemplo paradigmático es el juez García Castellón, que, como digo, actúa como un operador político de la derecha y de la ultraderecha en este país. Y Sumar, como decimos, ha recibido también de forma positiva el anuncio de Pedro Sánchez. Cualquier propuesta que ayude a sacar adelante el proyecto y a desbloquear la situación será bienvenida por nuestra parte. Y que en cualquier caso la posición que va a tener Sumar estos días es de ayudar, es de actuar con responsabilidad y evitar que volvamos a una situación de negociación al último minuto y que esto pueda salir adelante como una de las medidas importantes de la legislatura. Cambiamos de tema. Sobre la sequía grave que sufre Cataluña, la ministra de Transición Ecológica se ha reunido con el conseller catalán, encuentro que ha servido para concretar de qué modo será el transporte de agua desde Valencia a Cataluña. El principal compromiso del Estado con la Generalitat es que el coste de los barcos de agua será sufragado a partes iguales por ambas administraciones. Esto ha dicho la ministra Teresa Rivera. De dónde se toma el agua, cómo se transporta el agua y cómo de preparado está la capacidad de acogida, de recepción de ese agua. Por tanto, cómo se adecúan las infraestructuras portuarias o la capacidad de toma, en este caso, de una instalación como es la desaladora de Sagunto. En principio, nuestra intención, nuestra contribución más sencilla es, en efecto, poner a disposición ese agua desalada que proporciona Aquamed, que es, decía antes, una empresa pública del Estado. Empresa pública del Estado. ¿Se imaginan una empresa privada teniendo que garantizar el agua en periodo de sequía? No se lo imaginen, porque nunca va a ocurrir. Si no hay beneficio desmedido para las empresas privadas, no les interesa. Y por eso es necesario que haya empresas públicas y que el Estado se haga presente en los sectores y servicios estratégicos de una sociedad. El gobierno catalán está contento. Avui el que vosaltres i en general a la població del país els interessa és doncs, aquest missatge de que les coses
quan es treballen conjuntament es desencallen, que la col·laboració, que aquí ningú ve a salvar ningú, aquí treballem plegats des de fa molts mesos en moltes coses i també en això, i per tant estem contents de que hàgim desencallat aquestes dues operacions. Moreno Bonilla no ha descartado que en Andalucía también se necesiten barcos con agua. Bueno, esta semana están trabajando los equipos técnicos del Ministerio y de la Consejería y la idea nuestra es que a finales prácticamente de este mes, tercera o cuarta semana, pues tener una reunión ya los equipos técnicos y también la propia vicepresidenta y yo. ¿Qué objetivos tenemos? El objetivo es trabajar, colaborar y conjuntamente marcar cuáles son las obras hidráulicas que necesitamos en Andalucía, cuáles son de responsabilidad del gobierno, cuáles son responsabilidad de la comunidad y poner un cronograma e intentar juntos paliar una situación que va a ser dramática si no llueve en las próximas semanas. Hace 2 meses quería legalizar los pozos ilegales en Doñana para contentar al agronegocio de los frutos rojos. Hoy pide agua, dadme agua, dice Bonilla, en fin. Podemos ha pedido medidas valientes para hacer frente a la sequía. Nuestra propuesta se centra en aplicar una moratoria a los regadíos hiperintensivos en manos de fondos buitre y de macrogranjas que suponga un recorte del 80% en lugar del 20% como propone la Generalitat de Cataluña. Una moratoria que debería extenderse también a la apertura de nuevos regadíos ordinarios en cuencas afectadas habitualmente por la sequía, así como al control de suministros a aquellos regadíos ya existentes en cuencas que se encuentren en situación de sequía, exceptuando expresamente a la ganadería familiar y profesional. Sumar ha criticado al PSOE y a Esquerra Republicana. Y ahora me voy a Cataluña, porque la sequía está focalizada allí, que estemos alarmados por la sequía y PSOE y Esquerra Republicana siguen empeñados en sacar adelante el proyecto del Hard Rock, el macrocasino en Tarragona, que si se llevara a cabo consumiría tanta agua como la ciudad del Hospitalet, Vigo o Gijón. Una ciudad de ese tamaño. Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia, ha defendido aumentar las inversiones hídricas. 2 reflexiones acerca de las desaladoras. Una, solo solucionan el problema en la costa, porque si tenemos el problema en el interior, el transporte del agua también es muy caro y necesitamos infraestructuras para llevar el agua desde la costa hacia el interior. El segundo es el precio, el coste del agua, que para un uso urbano yo creo que se puede justificar fácilmente, como es el caso que estamos hablando de llevar agua desalada a Cataluña, pero por ejemplo no solucionaría el problema de la agricultura, donde estamos acostumbrados a un precio del agua muy inferior. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay novedades, ¿verdad?, en la Audiencia Nacional, Laura. Pues sí que las hay. Y buenas, depende de para quién. La Audiencia Nacional ha arrebatado al juez Manuel García Castellón la investigación de las cloacas del PP contra Podemos y la ha puesto en manos del juez Pedraz. Para el PP y su juez aliado García Castellón no serán muy buenas noticias, pero sí que es una buena noticia para la gente decente. Así es, este cambio de juez se debe a la petición de Podemos para que no fuera García Castellón quien investigara la utilización del PP de un cuerpo parapolicial para crear montajes policiales, pruebas falsas y su posterior difusión por los medios en contra de Podemos. En la pirámide del organigrama de esta trama criminal se encuentran 2 hombres del Partido Popular. Uno es el exministro de Interior y honorario del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz, que está también imputado por el caso Kitchen y al que la Fiscalía le pide 15 años de prisión. Otro es Francisco Martínez Vázquez, ex número 2 de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y quien se encargaba de mantener los contactos con los mandos policiales implicados y los diferentes cargos de responsabilidad en medios de comunicación para que publicaran noticias contra Podemos basadas en falsos informes policiales. Podemos, como es obvio, ha celebrado la noticia. Desde Podemos llevamos muchos años diciendo que en este país hay un problema con los jueces, que hay determinados jueces que se comportan como operadores políticos y yo creo que el ejemplo paradigmático es el juez García Castellón, que, como digo, actúa como un operador político de la derecha y de la ultraderecha en este país. Queremos recordar también que Podemos ha interpuesto una querella por prevaricación contra el juez García Castellón. Bueno, pues a ver si de verdad se investiga las cloacas del Estado. Por cierto, hablando de ratas de cloaca, Ayuso no quiere que se hagan públicas las actas de las residencias de mayores durante la pandemia, ¿verdad?
Verdad de la buena, la presidenta madrileña ha recurrido ante la justicia para no hacer públicas las actas de las residencias durante la pandemia, que es una petición de los familiares de los más de 7.000 ancianos fallecidos durante el COVID-19 sin atención médica. Para anular la decisión del Consejo de Transparencia que autoriza que se hagan públicas las actas de las residencias, la presidenta madrileña ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Yo lo que no entiendo es que si, como decía el PP y Vox en la pandemia, Ayuso no tenía las competencias sobre las residencias de mayores, la derecha ahora tenga tanto reparo en que se conozcan las actas. ¿O es que acaso dejaron morir a las personas mayores sin atención médica? Lo iremos viendo, porque este caso además es infame, lo mires por donde lo mires. Vamos ahora con las protestas agrarias. Aunque hoy han sido convocadas por un colectivo minoritario en diferentes puntos de España, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se manifestarán a partir del jueves en todas las comunidades autónomas. Los agricultores españoles reclaman, entre otras cosas, ayudas por la sequía, más flexibilidad de la política agraria común y un control a las importaciones agrarias desleales por tener entornos legislativos y ambientales débiles que hacen imposible que los agricultores españoles puedan competir en igualdad. Vamos, que los agricultores están en contra del neoliberalismo que destroza los mercados productivos y de que las grandes cadenas de supermercados se hagan de oro a costa de la precariedad en el mundo rural. El ministro de Agricultura le ha ofrecido diálogo a los agricultores, pero no ha ofrecido medidas. Comprendo que este es un momento de preocupación. Lo hemos visto en días recientes en Alemania, en Francia, en Portugal, en otros países europeos. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos quieren que se les escuche y que se les comprenda. Y yo desde el Gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos. Y vamos a continuar trabajando para que un sector que es estratégico para España, que un sector que es fundamental para la economía española, pero también para nuestra sociedad y nuestro mundo rural, continúe adelante. Eso es lo que pensamos hacer. Feijóo ha encontrado en las protestas agrarias otra oportunidad para seguir haciéndole oposición al gobierno de Sánchez. En fin, este gobierno es un gobierno urbanita que no conoce el sector agrario español y le recomendamos que la política medioambiental de España no se puede diseñar mirando por una ventana en la Castellana de Madrid, sino viniendo al rural y reconociendo que el rural es clave para cualquier política medioambiental. En fin, usar urbanita como insulto. Este es el nivel de la política agraria del PP. Mira que podía haber criticado los tratados de libre comercio que el PP, el PSOE y Vox aprueban en Bruselas y que se cargan nuestro sector primario, o incluso la usura de las cadenas de supermercados que ganan hasta un 700% más que los agricultores. Pero no, la culpa es de los urbanitas y de la protección del medio ambiente. ¿Qué más tenemos, Laura? Ayer se celebró el debate de las elecciones gallegas en la televisión autonómica que contó con la participación del PP, el BNG, Partido Socialista, Podemos y Sumar. Bueno, hoy tenemos con nosotros en Noticias Básicas a Adrián Seillas, politólogo gallego, que nos va a hacer un breve análisis de lo que ocurrió a su juicio ayer en el debate electoral. Adrián, muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas. Hola, muchas gracias a vosotras. Adrián, ¿qué valoración haces del debate de ayer? ¿Cuáles son, digamos, los titulares a tu juicio? Bueno, yo creo que ayer hubo dos elementos fundamentales que se pudieron ver en este debate, ¿no? Por un lado, hemos tenido la candidata de Podemos, una persona, Isabel Faraldo, que no estaba acostumbrada a poder estar en este tipo de medios o en este tipo de formatos y que ha sido capaz, pues de despertar la atención mediática y ha sido capaz de poner mensajes que otras formaciones no han sido capaces de poner, ¿no?, sobre la mesa. Entonces, bueno, yo creo que ahí se ha demostrado y ha podido demostrar que Podemos tiene, digamos, un proyecto propio para lo que es para Galicia. Y bueno, yo creo que también se ha podido ver porque Alfonso Rueda no quiere que existan más debates, porque no quiere participar en más debates, ¿no? Creo que hemos podido ver a un candidato del Partido Popular que, bueno, pues no tiene unas capacidades para poder, seguramente, poder defender su gestión, porque tiene muchísimas deficiencias en la misma, pero que tampoco es capaz de establecer unas líneas de futuro, ¿no? Entonces hemos visto pues un debate en el que se ha marcado, yo creo que precisamente por eso, ¿no? Por un continuismo del Partido Popular en el que no ha sido capaz de expresar una nueva alternativa o un futuro, sino, bueno, pues un poco entendemos ahora por lo que se quiere mantener escondido. Bueno, según dicen las encuestas disponibles, uno de los hechos más relevantes
que podrían tener estas elecciones es el reforzamiento del BNG como no solamente como fuerza alternativa al PP, sino como fuerza que estaría comiéndole muchísimo terreno al resto de fuerzas progresistas, tanto al PSOE como a Sumar y a Podemos. ¿Cuáles son las claves, a tu juicio, de este proceso, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando son elecciones estatales el comportamiento electoral es distinto? ¿Qué está ocurriendo en este caso concreto? Sobre todo si recordamos que en las elecciones de 2016 el BNG tuvo solamente 6 diputados en las gallegas. Bueno, creo que hay 3 factores que se pueden explicar, ¿no? Primeramente, tenemos el factor de que no nos podemos olvidar de lo que ha pasado en lo que se puede decir en la izquierda transformadora de este país, en lo que ha sucedido con las mareas, y eso ha permitido ese espacio que se ha vaciado y que debido a muchas circunstancias que va a desaparecer, ¿no? Y que ahora se está recomponiendo en otros aspectos, en otros proyectos que ya existían, como es en este caso Podemos Galicia. Pues yo creo que el BNG ha sido capaz de entender que ahí tenía una posibilidad de atrapar y de hablarle a ese electorado, ¿no? Que en un momento determinado, debido a la situación que se estaba viviendo, pues se sentía como huérfano, ¿no? de un espacio político, y ha sabido hablarle. Creo que también hay otra cuestión, y que nadie se le escapa, que el BNG que estamos viendo ahora, o el discurso que tiene el BNG ahora, no es el discurso que se utilizaba hace años. Hay un discurso que ellos saben perfectamente que no se acomoda en muchos entornos, pues la cuestión a lo mejor más nacionalista o más identitaria, pues lo que están haciendo pues es una estrategia de permitirles pues llegar a un electorado que quizás si mantuviesen un discurso más propio, más identitario, como lo que ellos representan, pues saben que puede chocar con algunos sectores de la sociedad. Y por último, yo creo que explica evidentemente, tú, como bien apuntas, Pablo, hubo un declive del partido del Partido Nacionalista, pero sí que es cierto que el Partido Nacionalista, fuera de los resultados que podría haber obtenido en el Parlamento de Galicia, sí que existía una estructura local, es decir, muchísimos municipios se seguían gobernando, seguían estando presentes con muchísimos concejales, y eso te permite en un momento determinado poder resurgir y sabiendo aprovechar esta oportunidad. Y que ahora mismo el BNG lo que está apostando, ¿no?, es por Ana Pontón como una candidata presidenciable. Entienden que es su oportunidad, y yo creo que entienden más la oportunidad que lo que es la ideología que puede representar el propio partido. Adrián Seija, muchísimas gracias por entrar en Noticias Básicas para explicarnos desde Galicia los pormenores de estas elecciones tan importantes. Graciñas. Muchas gracias a vosotras. Vámonos ahora a Chile, que vive una ola de incendios que ha dejado 123 muertos, de los cuales solo han podido ser identificados 32. En todo el país hay 16 incendios en activo en 10 regiones que han arrasado más de 26.000 hectáreas. Los incendios han arrasado sectores enteros de ciudades costeras como Viña del Mar, un destino turístico que estos días tiene toque de queda ante la emergencia. El gobierno sospecha que los incendios han sido provocados. El presidente de la nación se ha dirigido a todos los chilenos y chilenas en un mensaje institucional. Ustedes saben, la semana pasada decidí convocar al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la amenaza a la seguridad nacional, que en nuestra opinión representa la delincuencia y en particular el crimen organizado. Quiero que sepan que ocuparé sin ningún tipo de complejo todas las instancias que me faculta la Constitución y las leyes para hacer frente a este tremendo desafío que es prioridad de ustedes, los chilenos y chilenas. Vámonos ahora a Palestina. En Gaza, la cifra de asesinados por Israel supera ya las 27.500 personas, mientras que Estados Unidos ha atacado a Siria e Irak, y con ello se internacionaliza aún más el conflicto en Oriente Medio. En estos días, el ministro español de Asuntos Exteriores viaja a Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. De todos modos, quienes piensen que el viaje tiene algo que ver con conseguir la paz en la región, me temo que voy a desilusionarlos. La primera cita que ha tenido José Manuel Álvarez en su viaje por el Golfo Pérsico ha sido con los empresarios de la Cámara de Comercio Española de Qatar. ¿Se sabe algo de si el gobierno español va a reconocer al Estado palestino, si va a romper relaciones diplomáticas con Israel, o si acaso va a dejar de comprar y vender armas al Estado sionista? Pablo, moderación, por favor, moderación. No tengo ninguna duda de que el PSOE reconocerá al Estado palestino cuando ya no queden palestinos. Yone Belarra ha pedido esta mañana a Radio Televisión Española y al Gobierno de España que hagan todo lo posible para que Israel no participe en Eurovisión.
Parece que este programa de televisión que siguen millones de personas, muchas de ellas enormemente jóvenes, que están viendo en este programa un referente, no podemos permitir que lo que vean ahí sea una operación de maquillaje a un Estado criminal y genocida como es el Estado de Israel. Pensamos que está en la mano del Gobierno por fin hacer algo concreto. Pensamos que esto es sencillo, moverse a nivel internacional para boicotear la participación de Israel en Eurovisión, y esperamos que esto sí tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno. Y terminamos, como siempre, con nuestro reportero Willy Veleta, que sigue empeñado en demostrarnos que la transición no fue tan modélica como algunos han querido vender. Vamos a ver qué nos trae. Las armas no borrarán tu sonrisa. Este documental sobre Arturo Ruiz, que murió asesinado hace 47 años aquí en Madrid cuando asistía a una manifestación por amnistía. Vamos a escuchar a la gente que ha venido a ver el docu y hablar de esa modélica, entre comillas siempre, transición. La modélica transición, sí, menudo cuento. Hoy he publicado un artículo en Lo que Somos que se titula así: 318 muertos y el cuento de la transición española. Unos tienen honor, reconocimiento moral y económico. Los demás, ¿qué tienen? Nada, la nada. Y sobre todo algo muy doloroso: el olvido está haciendo estragos. Es decir, las nuevas generaciones, ¿qué conocen de los comienzos de aquella modélica transición? Que evidentemente en el instituto ni en la universidad se está enseñando la realidad de aquella inefable transición. Y eso intentó el régimen perpetuarse silenciando a toda esa parte de la sociedad, y con el beneplácito de los partidos que apoyaron la reforma democrática, pues conseguimos tener este régimen del 78 que nos ha traído hasta estos días, ¿no? Y vueltos a fusilar después con el olvido. Ese es el drama de este país, ¿no? Yo estoy tan indignado con el tema de memoria, que es amnesia, no es memoria lo que se ha hecho en este país con ellos, ¿no? Y entonces creo que es necesario que se vean películas en todos los institutos, que la gente joven las vea, que se dé cuenta de lo que es la historia de este país, y así se pensará muy mucho eso de votar a Vox. Fue una generación que luchó por la democracia, que luchamos y que perdimos, porque lo que obtuvimos no fue la democracia que queríamos, sino que fue el cambio de cara del régimen franquista para perpetuarse el poder, las clases sociales que la apoyaban, y tener el beneplácito de Europa y de Estados Unidos y entrar en la OTAN con Felipe González al frente. En la época donde perdimos la cuenta de los muertos. O sea, en el franquismo llevábamos una cuenta rigurosa de la gente que mataban en el Ferrol, en Vitoria, y cada vez que había un asesinato había una movilización estatal automática, ¿no? Cuando llegó la transición, de repente empezó un menudeo, que sabemos además lo que había detrás, una operación organizada, Martín Villa, Fraga en su momento, todos estos, y fue una época criminal unida a la desmoralización de los movimientos sociales y de los partidos de izquierdas, y fue tremendo. Es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red. Aquí abajo tienen un enlace para que podamos seguir creciendo, ser más y seguir informando de la manera en la que lo hacemos. Mañana más.